José, le das a grabación Lo queráis. y Adelante. Ok. Bueno, buenos días a todos y gracias por conectaros. Es la única manera que tenemos ahora, ¿no? De estar juntos comentando pues aquello que nos apasiona, ¿no? Y que nos gusta, que es el Project Management, y ese es el espíritu, ¿no? Mantener la llama caliente, ¿no? Como yo comentaba con Susana antes de empezar a preparar esta reunión. Así es que bienvenidos. Mi nombre es Alfonso Bucero. Bueno, la mayoría de la gente creo que ya, aunque nada más que sea por los años que llevo en la profesión, me conoce. Llevo ya pues 27 años como socio de PMI, como miembro de PMI, y bueno, pues fui miembro fundador del capítulo de Madrid, luego fundé el capítulo de Barcelona, fui presidente de Barcelona, luego presidente de Madrid, y he ido cubriendo pues diferentes posiciones, ¿no? Como voluntario dentro de PMI, ¿no? Pues por ese deseo que tiene uno de contribuir a la profesión y de querer en el Project Management. Hoy tenemos con nosotros a Susana Moreno. Susana, buenos días. buenos días, Alfonso. Bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo también compartiendo con nosotros este rato, ¿no? Y bueno, pues vamos a dialogar un poco, ¿no? Como si estuviésemos tomando un café, ¿no? El café está por aquí al lado, pero no tenemos aquí, no lo vemos uno al del otro, pero Susana, por favor, a mí me gustaría que nos contases un poco sobre tu llegada al mundo de la dirección de proyectos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, yo soy arquitecto de formación y es curioso porque yo nunca destaqué en la parte de diseño. Yo era de esos arquitectos pragmáticos que me gustaba más la parte de la gestión, como dar esa respuesta a esas necesidades globales del proyecto, ¿no? Estudié mi carrera en los años 90, si recordáis, era como la época, voy a decir, de los grandes faraones, ¿no? Los grandes proyectos de arquitectura en España, en los que, bueno, yo como arquitecto me encantaban, pero yo me gustaba más la parte de gestión global, me gustaba la rehabilitación y acabé en un pequeño estudio de arquitectura que hacía pequeños proyectos de rehabilitación integral de edificios. Uno de los socios de ese pequeño estudio, que para mí fue un gran mentor, era project manager. Él había comenzado su carrera en una empresa americana y tenía quizá un poco ese conocimiento pues del léxico, de hablar en modo project management, ¿no? Y fue para mí un gran mentor y arranqué con él bueno, en adquirir conocimientos de gestión de esos pequeños proyectos complejos, porque eran muy complejos por la cantidad de stakeholders que había, ¿no? Y quizá ese primer conocimiento fue el que me permitió dar el salto a consultoría, pues sin miedo a ese cambio cualitativo de proyectos desde los pequeñitos hasta los proyectos de millones de euros, ¿no? Digamos que fueron mis inicios, no fueron circunstanciales, yo creo que fueron una elección personal por el tipo de intervención en el proyecto que a mí me gustaba, ¿no? Yo descarté la parte de diseño que era, digamos, la más habitual. No es habitual encontrar muchos arquitectos, project managers, pero... Sí, sí, es curioso porque yo no creo que pues en la vida, ¿no? Profesional de cada uno se va encontrando con, a veces uno piensa que son piedras en el camino y al final cuando uno salta la piedra, ¿no? El obstáculo, pues se convierte a lo mejor en una oportunidad para ver y poder hacer cosas que a lo mejor pues nunca pensabas que ibas a hacer o Sí, decisiones que no ibas a tomar, ¿no? Es sí, sí. curioso, ¿no? Que ¿Tú esa persona... cómo llegaste tú, Alfonso? O sea, porque creo que Bueno, somos de sectores... lo mío fue accidental, o sea, lo mío es del libro típico de la historia de Project Management, Project Manager by Accident, ¿no? Es decir, que un buen día yo, pues acabo mi carrera, yo soy informático, acabo mi carrera de informática ya por el año 84 y antes de terminar y presentar el proyecto, pues entró a trabajar en una empresa que se llamaba Secoinsa, la Sociedad Española de Comunicaciones e Informática entonces, que luego se convierte en Fujitsu España. Uh-huh. Y allí resulta que por accidente me nombran project manager de un proyecto sin tener pues nada, ni idea, ¿no? De qué iba el project management. O sea, sabía lo que era pues un diagrama de tiempos, un diagrama de precedencias y poco más, ¿no? No tenía ni idea ni de manejar gente, ni de la importancia que tenía la influencia y conseguir, ¿verdad?, que la gente creyera en ti y vivir realmente el espíritu y qué es lo que se buscaba en el proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, por intuición,
pues allá me colocan como Project Manager Junior con 22 o 23 añitos y liderando un equipo de 6 personas, 15 o 20 años mayores que yo, y que son los que realmente tenían conocimiento técnico, porque aquello era un proyecto para entonces lo que se llamaba Banco Hispanoamericano, era ya no sé muy bien Ah, cómo se llama, wow. entonces era el Banco Hispanoamericano. Y bueno, pues me acuerdo que pues yo creo que el mayor acierto mío fue escuchar lo que me contaban los demás y poner Sí. atención, intentar crear equipo. Estuvimos viajando un año y pico por toda España, por todas las direcciones regionales, y así es como nació aquello, sin saber yo que en realidad, pues bueno, luego me iba a dedicar en mi vida profesional A al todo project esto, ¿no? management, ¿no? Porque aquello yo, pues ya te puedes imaginar, chico joven, con gente mayor que tú, Sí, yo bueno. no era, yo no era tampoco, aunque no lo parezca cuando hablo en público, yo era bastante tímido. Era una persona más, no introvertido, pero sí tímido, ¿no? Con poco sentido de ridículo, etcétera. Pues para mí fue una experiencia realmente buena, pero aquello me tocó y ahí seguí, ¿no? Ahí seguí. Sí, Luego ya sí. cuando me moví a la siguiente compañía, pues empecé como project manager. Ujú. Ah, muy bien, Susana, ¿qué te motivó a ti a ser voluntaria de PMI, ¿no? Porque muchas veces me acuerdo que cuando yo arranqué en PMI, pues éramos, fíjate, había 25.000 socios de PMI o algo así en el año, Wow, año 92, ¿no? Del año 92 a hoy, imagínate qué vuelco. ¿Qué te motivó a ti a entrar en todo esto de PMI, del capítulo? Bueno, pues yo, imagínate como arquitecto, que lo que te he dicho, ¿no? Que soy de las excepciones dentro de, digamos, mi sector eh, o mi profesión. La crisis del 2008, la crisis nuestra crisis anterior, a mí me llegó en el 2013. Yo estaba vinculada a un proyecto a muy largo plazo y me mantuve trabajando hasta finales del 2012, principios del 2013. Bueno, fue una época muy dura porque no deja de ser un paro muy grande. Yo trabajaba sin visión periférica, yo estaba focalizada, ¿no? En mis proyectos. Yo creo que es un gran defecto que nos pasa muchas veces a los profesionales, que no tenemos un poco visión de todo lo que está pasando alrededor nuestro, fuera de nuestro propio sector. Y bueno, mi marido es informático y me animó, me decía que no puedo entender cómo un profesional como tú no está certificado como PMP. Yo de hecho no conocía ni la certificación, ¿no? Ujú. Me animó a certificarme y una vez que me certifiqué, pues empiezas a conocer lo que es PMI, lo que era el capítulo de Madrid y, y bueno, vi una vacante que era para el programa de mentoring en aquel momento y curiosamente que yo debería de haber optado a ser mentí, preferí ser mentora y me apunté. Y fue una experiencia, puedo decir, increíble. A mí me Ujú. animó muchísimo en una época muy complicada para mí a nivel confianza. Me empecé a participar mucho de las actividades que me ofrecía el capítulo. Y bueno, de ahí pasé a apoyar a Mario Coquillat en el área de gestión de voluntariado. Ujú. Empecé a entrevistar a otros voluntarios y bueno, ahí empecé y ya no he podido No has podido dejarlo, parar. Alfonso, no he podido parar. Mira dónde estoy ahora. Es algo como, es difícil y, como diría yo, retante, ¿no? Pronunciar la palabra infeccioso, pero si buscamos y le damos la vuelta a infeccioso positivo, es algo que para mí, no sé, para ti, ¿no? Me ha provocado, ¿no? En PMI, ¿no? Bueno, yo puedo deciros que yo tenía un miedo escénico atroz. Ujú. Yo me daban taquicardias el tener que hacer una pregunta en público. Sí, sí. Y empezar a ser voluntaria en PMI, bueno, me enfrenté un día a una situación que fue increíble. Me llamó Óscar Úbeda, recuerdo, cuando estaba en el área de gestión de voluntariado, y me dijo, tienes que venir, Susana, tienes que contar lo que os ha pasado en cómo os ha reconocido PMI a Mario y a ti, que Mario no puede venir. Ujú. Tenemos que entregar el premio al mejor voluntario y tienes que contar qué ha pasado en Malmo, en Suecia, donde habéis ido pues, a contar un poco lo que hace PMI Madrid para reconocer la labor de los voluntarios, porque se nos ha quedado un ponente en el Congreso de noviembre. Y digo, no puedo, Óscar, o sea, yo si no soy capaz de hacer una pregunta en público, ¿cómo voy a ser capaz de enfrentarme a 250 personas contando algo que ni siquiera tengo preparado, ¿no? Y Y lo yo, hiciste. y lo hice, o sea, dije, es ahora o nunca, Susana, te enfrentas a esto o jamás vas a superar el miedo escénico.
Y ese fue el primer paso. O sea, tengo que decir que tengo muchas cosas que agradecer al haber querido ser voluntaria en PMI, ¿no? Ha sido pues, una Ajá, evolución profesional muy interesante. qué bueno, qué interesante. Tú, Sí. Alfonso, también, bueno, claro, tú fíjate el Bueno, carrerón que tienes en PMI como hasta mentor de la región 8 para los capítulos europeos, o sea, ¿cómo llegaste tú? ¿Cuál fue tu pues mira, al primer...? final también fue curioso. Yo estaba entonces en Digital, en DEC, Digital Equipment Corporation, y en uno de los entrenamientos de Project Management en el que fui yo al sur de Francia, pues conocí a un consultor que me habló de la asociación de PMI. Y bueno, a pesar de que yo no tenía en ese momento, digamos, apoyo para que nadie me fuera pues a pagar ningún tipo de suscripción, yo tomé la iniciativa y me inscribí y conseguí pues vender la idea de que me dejasen ir al primer congreso que yo fui en el año 93. Y fui a Estados Unidos, creo que era la California, en Santa Clara, creo recordar. Y la verdad es que aquello me impresionó, ¿no? Pero ¿cómo es posible que haya solamente aquí un españolito y Ah, haya aquí 2000 y pico personas, ¿no? Aquello era tremendo, era un hotel gigantesco. Recuerdo que metieron incluso motocicletas dentro de la sala del hotel, en una vaya ves. cosa de estas espectaculares americanas, ¿no? De Yanquilandia, tremenda, ¿no? Y aquello a mí me impactó, ¿no? Entonces vine impactado y cuando vine, bueno, esto tiene que haber alguien interesado en España. Empecé a moverme, a moverme, a moverme. Y bueno, pues al final resultó que luego hasta el año yo caí en un proyecto, fui asignado como project manager en un proyecto en el sur de España. Estuve ahí 2 años, Ujú, que no podía salir y demás. Entonces, entre medio saqué la certificación a finales del 99, primeros del 2000. Ya son 20 años ya son 20 años ya. certificados y a partir de ahí pues empecé a intentar ver de qué manera se podía arrancar alguna iniciativa, contacté con gente, bueno pues hubo contactos fallidos inicialmente, arrancó finalmente el capítulo de Madrid, yo sí fui solamente miembro fundador, no estaba en la junta directiva ni nada y Ujú, luego pues por razones de digamos de expansión y de intentar seguir adelante pues creé el capítulo de Barcelona. Luego después pues fui presidente y así poco a poco me fui metiendo en el voluntariado. Entonces vi que cada vez que asistía a una reunión de PMI en EMEA, es la reunión de sí. Europe, Middle East and Africa y en Estados Unidos, pues yo aprendía cosas, contactaba gente, veía que había denominadores comunes y aquello me motivó. A mí me gustaba intentar también, tenía al principio miedo a la presentación, luego cada vez Mm, que presentaba pues me animaba más porque no me preocupaba tanto de si lo hacía bien o lo hacía mal, me preocupaba del cariño y la emoción que depositaba, ¿no? Y el ánimo en ello y ahí he ido, ¿no? Cubriendo distintos puntos como voluntario, ¿no? Digamos que yo he sí, dejado de ser voluntario global un poco porque han dicho, bueno, ya quítate de aquí, ¿no? Que ya hay que ya gente. llevas muchos años. Sí, hay gente nueva y tal que tiene que hacer cosas, ¿no? Y bueno, digamos que diplomáticamente me fueron invitando aunque nunca he dejado de colaborar, pero sí a colaborar de una forma más, y ser más Ujú, visible. ujú, ujú. Y así nació. Y yo creo que el voluntariado para mí también ha sido una de las razones por las que yo estoy aquí hablando contigo ahora, es esa, ¿no? Porque creo en el voluntariado, creo que hay que tomar la iniciativa y que nadie te va a ayudar en tu desarrollo mejor Sí, que tú. mejor que tú, eso es verdad, Sí. Y eso el es cierto. voluntariado es una opción, es una opción. Gracias, Ujú. Susana. Tú lideraste la jornada de la mujer en Project Management, ¿no? A la que yo Sí, tuve el placer de asistir, ¿no? Y de participar, ¿no? ¿Qué sería lo que resaltarías de esa jornada? Que buah, además, curiosamente, fíjate, fue justito antes, ya ¿no? Del no, arranque de todo el lío, no os ¿no? quiero ni contar, yo creo que fue ha sido una de las decisiones más duras que he tomado, si celebrar o no celebrar, o sea, estuvo ahí en el límite, o sea, fue curioso, ¿no? Llevábamos un año prácticamente organizándola y no todo el mundo apoyaba la necesidad de organizar este congreso. Mucha gente nos acusaba de que parecía que o iba a parecer que el capítulo quería como apuntarse a una moda de ensalzar la figura de la mujer y nada más lejos de la realidad, ¿no? Hasta PMI entendía cuál era el enfoque que nosotros queríamos darle y cómo entendíamos que era necesario pues organizar esto. O sea, llamarlo Mujeres PM fue una especie de toque de atención sobre algo muy particular que es
que solo la cuarta parte de nuestros socios son mujeres, que las mujeres tendemos a infravalorarnos más y necesitamos creer de alguna manera en nosotros mismas, ¿no? en nosotras mismas. Y estos espacios provocan un poco esa especie de empuje, ¿no? y de empoderamiento a que nosotras creamos que también podemos hacerlo. Pero el espíritu del evento era, bueno, si lo pensamos, el siglo XX estaba caracterizado por la industria de producción en cadena, por llamarlo así de una manera muy genérica, ¿no? Sí, Pero a finales del siglo XX y ya sobre todo el siglo XXI, nuestra industria es innovadora, tiene que ser disruptiva, tiene que ser más social, más consciente. No podemos liderar igual los proyectos, no podemos liderar igual las estrategias de las organizaciones. Las máquinas están aprendiendo y van a hacer muchos de esos trabajos que antes hacían personas, ¿no? Esa parte de producción está relegada a las máquinas. Así que al hombre nos queda lo más valioso que tenemos, que yo creo que es frente a las máquinas, es la creatividad. La idea es que cuando los grupos son pues, muy homogéneos, por decirlo de algún modo, la creatividad pues, bueno, se limita a ese número de ideas que más o menos siempre son compartidas. No hay diversidad. Y a mí lo que me gusta pensar es que nuestro conocimiento no son solo nuestros aprendizajes, o sea, son los aprendizajes más las circunstancias personales de cada uno. Así que cuando provocamos equipos cada vez más diversos, ese conocimiento como que se amplía y podemos lograr un número mayor de ideas que permitan a nuestros proyectos pues, bueno, alcanzar ese nivel de creatividad, de disrupción que cada vez se nos demanda más, ¿no? Las mujeres biológicamente somos distintas, sobre eso no hay ninguna duda, pero es que además lideramos diferente, no lideramos mejor o peor, simplemente lideramos distinto, porque por norma general tendemos a escuchar más, a favorecer entornos en los que se compartan ideas, se hable, se exprese. Ese yo creo que es el caldo de cultivo ideal, ¿no? para esa creatividad que se nos está pidiendo cada vez más. Pero no significa que seamos nosotras ahora las que tengamos que liderar, significa que tenemos que entender cómo lideramos todos para provocar ese liderazgo, digamos, como más inclusivo. O sea, tenemos que aprender a escuchar a todos, incluso a lo que no nos gusta escuchar, ¿no? Claro. Yo creo que buscábamos un poco trasladar eso. Yo creo que logramos difundir ese mensaje, logramos que se entendiera lo que era liderazgo inclusivo, que los equipos cada vez más diversos provocan resultados diferentes y que de alguna manera están siendo mejor considerados hoy en día, pero es por las necesidades que tenemos hoy en día. El entorno, ¿no? El entorno, el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. El evento tuvo una repercusión, bueno, lo voy a decir, doblamos la capacidad disponible. Enorme. En Caixa Forum. Para nosotros fue impresionante ver que había ganas de escucharlo. La difusión como en medios digitales donde se publicó, bueno, fue increíble y bueno, creo que era algo que teníamos que hacer y sobre lo que tenemos que continuar hablando, ¿no? Tú, de hecho, lo que buscamos, como te decía, mujeres fue simplemente la manera de llamar la atención, pero se habló de diversidad en general y tú además nos hablaste de algo que creo que es súper importante hoy en día entenderlo, que es la diversidad generacional. O sea, así lo entiendo yo, sí. Yo creo que la inclusividad, como tú dices, ¿no? Y tener en cuenta la diversidad del entorno donde estamos viviendo y que además va siendo pues cada vez más diverso, ¿no? Afortunadamente, por otra parte, pues yo creo que converge al enriquecimiento, ¿no? del sector y al enriquecimiento de la profesión. La mujer ha venido teniendo, pues en mi vida personal y mi vida profesional, impacto desde mis años mozos, ¿no? Es decir, que yo, el equipo del que te hablaba en la pregunta anterior, estaba compuesto por 4 mujeres y 2 caballeros. O sea que yo he sido, como diría, sido direccionado, educado, aprendido, enseñado por mujeres, ¿no? Durante toda mi vida profesional. Y no busco para nada la alabanza ni el destacarlo, sino simplemente que es una realidad, ¿no? Es decir, al final, pues la mujer es la semilla de los futuros project managers, ellos y ellas, ¿no? Eso es indiscutible, biológicamente hablando, ¿no? Pero además yo creo que, como tú bien dices, estoy realmente de acuerdo en que somos complementarios, ¿no? Es decir,
una serie de habilidades más marcadas biológicamente en un género y en otro, y que lo que hay que buscar es la complementariedad, ¿no? De hecho, que para mí ha sido buena noticia, ¿no? De que haya habido pues sucesivamente varias mujeres como presidentas del capítulo de Madrid. Eso Sí, es significa que, cierto. claro, esto significa que estamos evolucionando, que estamos abiertos, ¿no? En ese sentido. Yo Ujú. disfruté el evento muchísimo, bueno, primero porque tuve la oportunidad de hablar con una gran profesional, que Con que de alguna Lola. manera fue, sí, que fue la primera ingeniera de minas, y que, bueno, pues que es una persona pues con mucha experiencia, mucho recorrido, con la que tuve además oportunidad de, pues, de empezar a entablar un poco una cierta amistad, ¿no? Profesional antes del evento, un poco para preparar, ¿no? De lo que íbamos a hablar, y resultó que coincidimos en muchísimos puntos, ¿no? Lo cual fue, Ujú. digo yo, una hemorragia cerebral de satisfacción, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ver cómo estaba Qué alineado. bueno. Yo creo que tuvo un valor genial e importante, ¿no? Y además en un momento en el que era un momento difícil, ¿no? Porque todos esperábamos que hubiese cierto miedo, ¿no? A asistir a la reunión, aunque todavía no Sí. había, digamos, corrido la noticia, ¿no? De que podía haber peligro, pero alguien intuía algo. Sí. Oye, acabas de ser nombrada Susana, presidenta, ¿no? Del capítulo de PM Madrid, lo cual, pues yo entiendo que para ti, corrígeme si me equivoco, será un honor, ¿no? Como lo fue para mí. Sí. Yo fui segundo presidente del capítulo de Madrid, también además en un momento en el que, por razones X, ¿no? Pues las actividades del capítulo no eran muchísimas, y hubo como que empezar a reanimar el espíritu con aquellas reuniones que yo hacía de 2 y 3 personas, ¿no? Wow. Determinado. Y bueno, pues tú ¿cómo lo ves? La profesión, el rol de presidente o presidenta de un capítulo, pues lleva mucho trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Bueno, yo tengo dos objetivos, tenemos dentro del capítulo dos objetivos principales. Evidentemente, la diferencia del capítulo hace 16 años con respecto al de ahora en cuanto a, digamos, servicios, actividades, es muy diferente, evidentemente, pero yo me he marcado dos objetivos muy importantes que son que me gustaría mostrar y mostrar mucho el valor de nuestros socios, de lo que somos y de lo que podemos aportar a las organizaciones, a la administración. Ujú. Desde Presidencia estamos intentando llegar a más instituciones, a más colegios profesionales, para poder contar lo que somos, como Ujú. lo que es el Project Manager, lo que es la figura del Project Manager y el valor que aporta a los Sí. proyectos que se lanzan desde distintos organismos, ¿no? Y además Y ahora, y perdona que te interrumpa, yo creo que más que nunca, ¿no? Porque más con que esto nunca, de la pandemia el paradigma ha sí. cambiado. ¿Qué opinas? Es un año muy, muy diferente. O sea, el año en el que nos estamos encontrando hemos tenido que trastocar todo, ¿no? La manera en la que hacíamos las cosas. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es contar que como Project Managers tenemos una gran responsabilidad. Cuando PMI habla de Project Economy, habla de esa responsabilidad que como Project Managers tenemos de entender bueno, que cuando acometemos unos proyectos tienen una estrategia dentro de la organización, pero tienen también digamos, un impacto en el contexto en el que se desarrollan, ¿no? Los proyectos forman parte de un todo y tenemos que lograr también como project managers entender que no tenemos que focalizarnos, tenemos que tener visión estratégica y tenemos que lograr que el impacto siempre sea el mejor posible, ¿no? En el contexto en el que se estén desarrollando. Cierto, Yo yo creo creo que que cuando construyes un edificio, perdona, sí, sí. el impacto es muy claro, o sea, todos somos capaces de entender, ¿no? El impacto que tiene en el contexto en el que se construye, pero yo qué sé, si cuando desarrollas un nuevo sistema biométrico de seguridad, por ejemplo, para hacer que se implementa, por ejemplo, en un pago, impacta en muchas cosas, en las máquinas en las que se tiene que adaptar para reconocer, por ejemplo, la retina de tu ojo, en la persona que va a registrar tu compra en el supermercado, o sea, como Project Managers tenemos que tener ya una visión muy amplia de esa responsabilidad que tenemos y de Ujú. cómo lograr conseguir las mejores ideas para que el nivel de satisfacción del proyecto sea lo mejor posible y la responsabilidad para con el impacto que va a tener fuera
de la propia organización que lo desarrolla sea el mejor posible, ¿no? El socialmente mejor posible. Yo creo que son dos objetivos que queremos cumplir y que vamos a abordar desde todas las actividades que se hacen desde el capítulo, ¿no? En hablar de Project Economy y de poner en valor a nuestros socios en este momento. O sea, que yo creo que no hubierais imaginado jamás este escenario, esta situación, ¿no? Para nada, para nada. Yo comentaba con otros compañeros, ¿no?, el fin de semana pasado, que tuve una pequeña también charla virtual, lo mismo, ¿no? Nadie podía imaginar que esta situación se fuese a producir, ¿no? Y muchos, para nosotros, yo que pues que he estado viajando con otros compañeros continuamente por todo el mundo y demás, ninguno de los contactos se podía imaginar, ¿no? Pero evidentemente yo creo que una constante, estarás conmigo, del Project Management es el cambio y la incertidumbre, ¿no? Sí. Son constantes totales. Susana, gracias por tu respuesta. ¿Qué piensas relativas a qué dificultades, ¿no?, puede presentar pues esta pandemia, ¿no?, en el sector de Project Management? En el sentido, ¿piensas que tenemos que cambiar el mindset, nuestras ideas, nuestra configuración mental? ¿Cuáles son los retos que piensas que vais a tener en el capítulo, que vamos a tener en el capítulo, para conseguir mantener, como decía al principio de la charla, la llama caliente? Pues la primera de todas es la de poner en valor al Project Manager, porque yo creo que cuando llega una crisis, bueno, yo hablo, por ejemplo, desde la experiencia de mi propio sector, en el sector de la construcción. El Project Manager es el primero que desaparece. No entiendo, nunca he entendido muy bien por qué. O sea, es uno de los roles cuya responsabilidad es la principal, la de lograr el éxito del proyecto. Pero como legalmente no está implantada como agente reconocido dentro del sector de la construcción, es una figura que parece diluirse, que se reparten sus responsabilidades entre distintos roles, y creo que es el mayor error. Precisamente en este momento es donde más tiene que estar el Project Manager velando por la mayor eficiencia en los recursos disponibles, ¿no? Creo que las organizaciones, la administración pública lo tiene que entender, lo que aporta este rol a sus proyectos, y necesitamos vendernos a nosotros mismos también lo que valemos. Creo que es una asignatura pendiente de los Project Manager el poder poner en valor lo que logramos si hay un Project Manager en un proyecto. Y tener... Adelante. Y tener en cuenta que cada vez somos más tecnológicos, la innovación lo invade todo, necesitamos transformarnos, necesitamos ser cada vez más resilientes, y hay que afrontarlo con una estrategia muy conocida, ¿no? El Project Manager la tiene que entender dentro de las organizaciones. Cada vez tenemos que tener más conocimientos estratégicos, y que además la propia organización defienda que el Project Manager tenga los recursos y que conozca esa estrategia para poder llevar el proyecto al mejor fin, ¿no? La pandemia ha acelerado un cambio, creo que ya se venía vislumbrando. Los proyectos cada vez van a ser más cortos, cada vez van a arriesgar menos. El alcance cada vez va a ser más pequeño para ir incrementándose poco a poco en valores. En los proyectos ágiles se entiende muy bien, ¿no?, en las metodologías ágiles, y creo que tenemos que entenderlo e interiorizarlo. Cada vez vamos a ser más colaborativos. Las organizaciones buscan alianzas estratégicas, ¿no?, crear sinergias estratégicas que les permita, pues, alcanzar proyectos que a lo mejor no podrán por la falta de recursos propios, ¿no?, en situaciones como esta. Yo creo que esto es un reto para nosotros, para los Project Managers, porque cambia un poco la manera en la que concebíamos a lo mejor los proyectos, y tenemos que estar preparados para eso, para cambiar, ¿no?, para abrazar el cambio. El éxito del proyecto, además, creo que cada vez más se va a medir en valor. A veces es muy subjetivo hablar de satisfacción, ¿no? Antes era muy fácil, muy tangible, coste, alcance, calidad, pero yo creo que eso se está como diluyendo, y la satisfacción juega un papel muy importante, ¿no? El cómo percibo yo el éxito. Yo, como stakeholder involucrado, ¿cómo percibo el éxito de ese proyecto? Es importante ser capaces de gestionar eso. El usuario, el equipo, la organización e incluso la sociedad, ¿no? El cómo va a percibir el éxito de ese proyecto. Un proyecto rentable para una organización puede ser su ruina si la sociedad
lanza una campaña contra el proyecto, ¿no? Imagínate. Entonces, Totalmente. tenemos un reto como Project Managers de ser capaces de adaptarnos a eso, de ser Sí. resilientes y recuperarnos, ¿no? Hay un pequeño, yo no le llamaría miedo, ¿no? O temor o incertidumbre, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿no? En todo lo que tiene que ver con este cambio virtual, ¿no? En el que estamos imbuidos, ¿no? Antes, bueno, pues los servicios de apoyo, de consultoría, de gestión de proyectos, de formación, pues se hacían casi todos face to face, cara a cara, físicamente, ¿no? Hoy en día, si se Sí, quiere continuar, hay que hacerlo virtual y la gente no reacciona de la misma manera, ¿no? Es decir, entonces, yo creo que también es un cambio de paradigma al acostumbrarse, porque decir, no, 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 como todos hemos ido cambiando, evolucionando tecnológicamente, una cosa por un lado yo creo que va, corrígeme si me equivoco, la evolución o el desarrollo tecnológico de los productos y por otro lado va su implementación y su uso, ¿no? ¿Vale? sí, Entonces, el que haya evolucionado, imagínate el nivel de móviles, de celulares o de dispositivos móviles, no significa que todo el mundo los utilice, incluso que los utilice bien, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un reto. En ese sentido, ¿qué tipo de actividades piensas o pensáis ir lanzando desde la Junta Directiva del Capítulo de Madrid ante este reto que estamos viviendo del COVID, ¿no? Porque parece que todo iba a pasar y aquí estoy ya, ¿no? Levantan la sí. bandera y se acaba el estado de alarma y ya no pasa nada y todo lo contrario. Aquí ahora es cuando hay que estar, yo creo, más precavido, ¿no? E incluso si la gente sale fuera, de respetar las cosas, ¿no? ¿Qué tipo de actividades te parece que pueden ayudar al project manager, ¿no? A sobrevivir, ¿no? En esta campaña, desde el capítulo. Pues fíjate, desde el capítulo, Alfonso, que nuestro gran valor había sido siempre el poder estar en presencial, para nosotros ha sido, todo esto ha sido todo un reto. Ujú, De repente no podemos celebrar nada en el 2020 a nivel presencial en grandes grupos de personas, tenemos que trasladarnos al virtual con el miedo escénico que eso nos provocaba, ¿no? Al principio. claro, claro. Pero nos hemos dado cuenta que nos ha ofrecido y que nos está ofreciendo un montón de posibilidades, porque nos está enseñando desde los propios miembros del capítulo, de la Junta, enseñar nuestra propia capacidad de adaptarnos y a todos los socios el aprender a interactuar y a comunicarnos en este nuevo contexto y desarrollar nuevas habilidades. Toastmaster, por ejemplo, que es una de digamos, de las actividades en las que te enseñan a hablar en público, Ujú, en el que tienes todo tu cuerpo, ¿no? Porque en visual tienes todo tu cuerpo para comunicarte verbal y no verbalmente, de ujú, repente Toastmaster se tiene que trasladar a virtual y aprender esa nueva habilidad de comunicar a través de una pantalla muy pequeñita, ¿no? claro, claro. Los talleres que siempre han sido para grupos de socios en los que estábamos en presencial, eran muy interactivos, de repente han tenido que ser en virtual y ofrecer la posibilidad de aprender con nuevas herramientas a cómo interactuar. Esta semana, por ejemplo, hay un taller increíble, divertidísimo, en el que te trasladabas al mundo de la antigua Roma y eras un avatar y cómo lográbamos hacer equipo a través de Ujú, una plataforma digital, ¿no? ujú, Son nuevos formatos. El Congreso de noviembre será en virtual. ujú, Hablaremos de transformación. En fin, yo creo que nos está ayudando a, bueno, el Open Space, por ejemplo, de la pasada semana. ajá, Bueno, para mí fue todo un reto primero el trasladarlo a la propia junta del capítulo y convencernos a nosotros mismos de que no teníamos que tener miedo a fallar. Si salía mal, pues estábamos aprendiendo, ¿no? Y es la claro, nueva filosofía que tenemos que adquirir y que creo que claro. nos cuesta mucho. Por defecto, no entiendo muy bien, tenemos mucho miedo a errar y a fallar cuando es simplemente un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, el Totalmente. desarrollar el Open Space ha sido una oportunidad increíble. Se iba a hacer en presencial en el mes de junio, pero claro, todo esto nos lo suspendía y dijimos, bueno, pues hagámoslo en virtual y además nos ofrece la posibilidad de que como la distancia física no existe,
vamos a llamar al resto de los capítulos en España de PMI, vamos a Claro. hacer una gran actividad conjunta, todos los project managers en España, ¿no? Desde todos los capítulos, y bueno, la verdad es que ha sido creo que un reto y un éxito de colaboración, de cooperación, de interacción, de Importante. navegación muy importante, ¿no? Yo Así creo, no que sé, sí, yo creo que no sé qué opinas, es que es un momento también de reflexión, ¿no? Por parte de todos, por parte de sí, nosotros como Project Manager, decir dónde estoy, qué habilidades he estado desarrollando hasta ahora y cuáles serían las habilidades que a partir de ahora yo tendría que desarrollar, solidificar o, como diría yo, mantener, buscar de qué manera yo puedo crecer, porque al final lo que es cierto es que el paradigma ha cambiado, ¿no? La situación ha cambiado. totalmente. Yo creo Eh, que está siendo, para nosotros, para los project managers, está siendo una prueba de fuego, o sea, pero que nos abre unas posibilidades muy grandes, tremendas. sí, tremendas, de prepararnos para tener esa conciencia global que estábamos empezando a adquirir, ¿no? El Sí, cambio climático, todas estas amenazas globales que empiezan a llegarnos, ¿no? Como la pandemia, el claro. adquirir esa conciencia global y local a la vez, ¿no? El decir, de repente voy a buscar sinergias entre los que están más cerca de mí Cierto. para provocar todo esto, ¿no? Yo el Open Space nos ha servido un poco para hacer esa reflexión y ver que realmente el valor que recibimos es muy grande, ¿no? Con todo Claro, esto. claro que sí. Yo creo que, por ejemplo, que a través del capítulo de Madrid se pueden hacer muchas encuestas, recoger muchísima información que luego se pueda validar, como bien decías, en eventos virtuales, ¿no? Por ejemplo, qué bonito sería pues ver un poco cuál es el índice de habilidades o el porcentaje o el grado de habilidades específicas que tiene cada project manager, ¿no? Dentro del Estado español y dentro de las diferentes comunidades y poder de esa manera direccionar desde el capítulo ayudas o, como diría yo, información sobre cuáles son las tendencias y hacia dónde va, ¿no? Yo creo que eso Ujú. es lo que realmente ahora marca la diferencia. Yo siempre he visto que el capítulo de Madrid, o por lo menos yo como desde el primer presidente fundador hasta la actual que eres tú en este momento, hemos intentado tomar, como diría yo, la iniciativa y realizar actividades que un poco fuesen por delante. De hecho, ya sabes que las reuniones mensuales pues empezaron a hacerse de forma virtual desde hace ya bastante tiempo. No se ha esperado a que surgiera esto como la pandemia. Entonces yo siempre creo que vamos por delante. ¿Piensas lo mismo? ¿Piensas que de alguna manera tenemos esa, como diría yo no me atrevería a decir predicción sobre el futuro porque no somos pitonisos ni pitonisas, No, pero esa visión de decir, de intentar anticiparse un poquito, ¿no? A qué cosas pueden pasar. sí, porque yo creo que como en el fondo va un poco innato a nosotros, ¿no? Como project managers, al final tenemos un poco esa visión global de contexto. Yo creo que es uno de los principales retos que tienes cuando te acercas al project management, el entender el contexto de dónde estás, Ujú. cómo son las personas, cómo van evolucionando los equipos, cómo evoluciona el propio proyecto. Esto lo que yo creo que como va innato a nosotros mismos tenemos esa curiosidad innata, ¿no? Esa manera de mirar más allá Ujú. para intentar ver qué es lo que, hacia dónde nos dirigimos. Y yo creo que Claro. en este momento, pues, bueno, quizá nos ayuda a no quedarnos paralizados, ¿no? Ujú. Wow, ¿y ahora qué hago? Ahora no puedo hacer nada en presencial y ya no hago nada. No, se trata de ser capaz, de ser resiliente y de adaptarte a esta nueva situación. Y cuando volvamos Exactamente. a que de repente el peligro desaparece, ya no hay esa amenaza o esa alarma en nuestro entorno y nos podemos volver a relajar, pues bueno, a lo mejor quedan cosas implantadas en virtual que han funcionado muy bien o de Claro. repente hay una especie de hibridación de la manera en la que hemos aprendido a comunicarnos, ¿no? Y cómo nos hemos transformado. Totalmente, Susana. Yo creo que habrá un híbrido, como dices, ¿no? Nunca va a volver a ser No, exactamente igual, ¿no? Sobre todo por cómo nos ha ido afectando, ¿no? A muchos de nosotros a nivel personal y profesional, de ese tipo. Si tuvieses que dar, Susana, un mensaje, pues, en dos vertientes, al nuevo Project Manager y al Project Manager experto, ¿cuáles serían tus mensajes, tus consideraciones en este momento como
como presidenta del capítulo PMI Madrid? Bueno, yo al que acaba de llegar a esto, al junior, primero le preguntaría si esto es realmente lo que te gusta. A veces llegamos por circunstancias personales, nos lo imponen, ¿no? Como a ti te pasó, ¿no? Al principio tú llegaste un poco pues, circunstancialmente, Por accidente, así es. pero reflexiona si esto es realmente lo que te gusta, porque al final la gestión del proyecto solo es una pequeña parte del todo, o sea, hay muchos roles dentro del proyecto. Lo importante es que te guste y que entiendas a las personas y que conozcas a las personas, ¿no? Creo que es importante que cuando eres más joven a lo mejor crees saberlo todo, el aprender a que nunca sabemos de todo, nunca lo sabemos todo y cada vez menos. Todo va tan rápido que yo creo que la curiosidad y el querer seguir aprendiendo constantemente es la mejor herramienta para un project manager, el tener la capacidad de mirar todo y no focalizar solo en tu objetivo particular, sino el mirar siempre alrededor y con la humildad de decir, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir desarrollándome. Yo creo que es importante, ¿no? Y que no tengan miedo a equivocarse. O sea, el aprender a ser resilientes es porque muchas veces has fallado y has seguido aprendiendo y has seguido intentándolo, ¿no? Y que aporten todas sus ideas, que seguro que son muchas, ¿no? Eso para el junior y para el senior le diría un poco lo mismo, ¿no? Que nunca lo sabemos todo, ahora muchísimo menos, esto está cambiando a una velocidad tremenda y el conocimiento es a nivel mundial y crece a nivel mundial con esta conexión en tiempo real que tenemos en todo el planeta, ¿no? Y sobre todo que entendamos que las personas son el centro de todo, sobre todo de los proyectos, las personas, ¿no? Que hay una parte, una asignatura pendiente para muchos seniors que es la inteligencia emocional y ahora con este salto generacional al que nos enfrentamos en los equipos es más importante que nunca comprender bueno, las distintas generaciones, cuáles son las necesidades básicas de cada generación, cómo miden sus emociones, son muy distintas en una persona, en un millennial que en un baby boomer. Entonces, esa parte, esa asignatura pendiente que yo creo que tenemos muchos de la inteligencia emocional es importante desarrollarla, ¿no? Las soft skills hay que practicarlas mucho y desarrollarlas mucho, porque hay que lograr el compromiso de las personas del equipo y yo creo que esa es una parte muy importante, ¿no? Para lograr esa satisfacción de todos para con ese proyecto, ¿no? Que estemos liderando. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que un poco desde mi punto de vista, tú lo has pronunciado, ¿no? La humildad, el tener esa humildad que tenemos que decir, estoy preparado, como yo digo muchas veces en mis sesiones y en mis charlas, ¿estás preparado, Alfonso, para dar esta charla? ¿Estás preparado para inspirar hoy? ¿Cuál es el estado de ánimo? Etcétera, etcétera. El preguntarse así mejor de uno mismo. Empezar con el porqué, que yo creo que es una sugerencia absolutamente muy importante, ¿no? Preguntarse por qué estoy yo actuando o por qué quiero ser una project manager o un project manager, ¿no? Es decir, porque muchas veces, pues, hay lamentablemente durante años yo he vivido la situación seguro parecida a la tuya, en que en las empresas el project manager era promocionado a project manager aquel técnico que hacía muy bien las cosas, ¿no? Entonces resulta que era muy bueno como técnico, pero era malo o mala gestionando personas, ¿no? Entonces, ese sentido hay que tener, es decir, un buen project manager, una buena project manager le tiene que gustar trabajar con gente, tiene que estar acostumbrado, acostumbrada a pelear en el sentido positivo, ¿no? Entre comillas, con personas y a conseguir esa credibilidad, ¿no? La capacidad de liderazgo que empieza un poco por liderarse a sí mismo. Yo creo que el mejor ejemplo está en cómo manejo yo mi trabajo, ¿no? Cómo manejo yo mis prioridades, cómo respondo yo a los requisitos de los demás, ¿no? Esa necesidad que yo creo que hemos descubierto, no sé qué opinas, en la pandemia, esa necesidad del otro, ¿no? Esa necesidad de colaborar, o sea, más que nunca, ¿no? Es decir, por estar alejado de las personas, no solo a nivel personal, sino a nivel profesional. Necesito comunicarme, necesitamos hablar, necesitamos tener charlas como esta, somos necesarios.
la sociedad nos necesita, todo ese tipo de cosas, ¿no? La diversidad, yo creo que, igual que me acuerdo que comentamos, ¿no?, en la charla cuando tuvimos la oportunidad de hablar sobre diversidad, una de los puntos importantes es que el nuevo Project Manager tiene que tener en cuenta que desarrollar esas habilidades de saber trabajar, pues nada más y nada menos con 5 generaciones al Sí, tiempo, ¿no? sí, El primer es siglo increíble. donde es increíble que tenemos que interaccionar y sacar lo mejor de todo el mundo. Y no se trata de apearse del burro en cada momento porque el otro diga que hay que apearse del burro, sino de buscar una interfaz común y una manera de entenderse y de trabajar juntos para conseguir resultados. Yo creo que hay muchas posibilidades, no es difícil, pero yo creo que lo podemos conseguir. Como tú decías, hay una Ahí, parte importante del senior, ¿no? sí. Parte importante del senior que tiene que ver con personas que a lo mejor pues, no han tenido la oportunidad de practicar o desarrollar su inteligencia emocional y que ahora hay que desarrollarla pues más que nunca porque hay que enganchar desde una pantalla, mirando un ordenador. Es que Y es eso muy complicado. Yo no creo significa que es un reto, hay un reto muy importante y siempre se ha dicho, ¿no?, que hasta casi el 90% del esfuerzo de un project manager es la comunicación. totalmente. Entender que la diversidad generacional a la que nos enfrentamos provoca que tengamos que saber comunicarnos de distintas maneras, porque cada generación se comunica de una manera distinta. Claro, Es claro. un reto increíble. Tenemos que ser capaces de entender que a lo mejor con una persona me tengo que comunicar eh, vía WhatsApp y con otra me tengo que comunicar sí o sí de manera presencial, ¿no? Sí, Entonces, porque no funciona de otra porque no forma. funciona, eso es, ¿no? Entonces Sí, es así, es. es un reto tremendo y que además una de las cosas que a mí más miedo me da es que perdamos esa eh, noción de esa necesidad que tenemos como project managers de comunicarnos, de perder el tiempo en hablar y en comunicar absolutamente todo lo del proyecto, ¿no? Y en estar constantemente entendiendo, escuchando qué es lo que está ocurriendo en el equipo, en el contexto en el que está el proyecto. Es un reto importante y entender que por qué ayer fulanito estaba contento y hoy ha venido al trabajo destrozado, ¿no? Pues nos toca esa parte emocional de entenderlo, de comunicarnos para entender qué es lo que ha pasado y de ser empáticos con todo eso, ¿no? Porque Totalmente, yo creo que hay una capacidad, antes decíamos, ¿no? Y siempre lo hemos dicho, ¿no?, que la mayor virtud que un profesional puede tener en la comunicación es saber escuchar, ¿no? Es decir, que la naturaleza, Dios, la naturaleza nos ha dado 2 orejas y una boca, ¿no? Y utilizamos bastante más la boca que las orejas, ¿no? Siendo doble. Había una pregunta aquí de Anabel Domínguez a todos, es decir, habéis mencionado la inteligencia emocional. ¿Qué pensáis sí, del reto que tenemos todos los PM de cara a la gestión y motivación de equipos? Es exactamente lo que estás comentando, ¿no? El reto es decir, esa sonrisa, que hay que sonreír a la cámara y sí, sonreír a la cámara de forma natural significa que tengo que mirar a la cámara, ¿no? Muchas veces cuando la gente habla, pues no te ve exactamente mirando a la cara y simplemente porque no tengo la práctica, ¿no? Pero es que ahora ya es que no nos queda otra que tener la práctica, que mover las manos, que sonreír, e incluso yo me pongo a hacer movimientos, ¿no? A veces, ¿no? Cuando hablo con la gente, gimnasia, sí. canciones, perdón. Yo creo que es distinto, yo creo que tenemos que tener esa capacidad de infectar positivamente a la gente con ellos, sí, absolutamente, A mí me absolutamente. dijeron, fue curioso porque me dijeron una vez que en un webinar que no podías moverte, ¿no? Nunca. Y yo decía, ¿por qué? O Si sea, no te algo mueves, estático y mi voz a lo mejor muy lineal lo que provoca es que el que me está escuchando aburrimiento, se aburra. Entonces, yo que soy una persona que gesticulo habitualmente y que cuando estoy en presencial todo mi cuerpo te mueve, transmite, ¿no? Se mueve porque no me voy a mover si estoy hablando lo en una necesitas. Yo creo que necesito comunicarlo, ¿no? Necesito comunicarlo. ¿No? como sigamos así, tendremos que tener en esta situación, quiero decir, ojalá que no dure mucho, visualización de pantallas más grandes, ¿no? Donde podamos hablar de pie, ¿no? Y las cámaras Sí, sean más potentes y entonces ya nos vemos de pie de forma como si estuviésemos moviéndonos en una sala. Yo creo que eso tendría mayor capacidad, como tú dices, de enganche, ¿no? Positivo con la gente, ¿no? Yo creo que sí, también
hay una habilidad importante que yo creo que todo manager, project manager tiene que tener, que es comunicar a sus ejecutivos. Y ahora es que no hay otra manera que hablar delante de sus ejecutivos en la cámara, con lo cual es una gran oportunidad. Es decir, Sí. todo obstáculo que sea, digamos, o que provoque el desarrollo de una habilidad que yo no tenía, pues es una oportunidad de mejora, ¿no? Y de crecimiento, ¿no? Con lo cual yo creo que es absolutamente importante. Bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Nada, que contestando a Anabel, yo creo que más o menos le hemos contestado. Yo creo que la parte de motivación es muy importante. Tenemos que ser muy sensibles a la situación en la que estamos. Cada uno de nosotros lo ha vivido de una manera muy diferente. Es una situación que es muy distinto a aquel que ha vivido en un piso de 40 metros cuadrados, aquel que ha vivido en un espacio abierto, que se ha podido ir a su pueblo a teletrabajar y estaba en el campo todo el día. Eso ha provocado muchas distintas emociones en los equipos, ¿no? Altibajos, ¿no? Muchos altibajos. Entonces, por supuesto, tenemos que ser conscientes, motivarles. Una manera de motivarles es, de alguna manera, el convertir esto en algo positivo a todos los niveles, convertirlo en el lado positivo del no pasa nada, seguimos conectados y estamos ahorrando mucho tiempo. Bueno, la gente que vivimos en Madrid lo sabemos, el tiempo que ahorramos en trasladarnos a una única reunión, en ir y volver, por ejemplo, a la oficina. Esto lo está haciendo muy, muy eficiente, estamos ahorrando mucho tiempo. Tiene que ser una manera de motivar a la persona que tienes en el otro lado, en tu equipo. Tienes que gamificar, hay muchas maneras de gamificar conflictos. El taller que hicimos el otro día, por ejemplo, era una herramienta que estaba dedicada principalmente a determinar, pues, conocer personalidades dentro del equipo, por ejemplo, en el que tenían que participar en un proyecto, pero era otra manera de gamificar la resolución de determinados conflictos. Por ejemplo, yo creo que es una manera de motivar de alguna forma y sobre todo entender lo que está a nuestro alcance y verlo con perspectiva. O sea, no podemos quedarnos paralizados y pensar en lo negativo, tenemos que buscar el lado positivo del problema que tenemos. Creo que la situación es extraordinaria, creo que probablemente y quizás se prolongue en el tiempo. Yo a nivel personal he vivido esta transformación mental de, para mí el futuro era como un acordeón extendido totalmente, yo tenía perspectiva de futuro a muy largo plazo, de repente el futuro para mí se ha quedado como un acordeón comprimido y voy viendo loncha a loncha, ¿no? De ese acordeón, digamos, pienso a pocos meses vista. Y creo que, bueno, es una forma de que tenemos que entenderlo a nivel individual. Sí, a nivel yo creo individual. que hay que aprovechar el momento, aprovechar absolutamente lo que tenemos, la parte positiva, perdón, la parte positiva que tenemos ahora, ¿no? Los valores que hemos podido y las vivencias que hemos podido desarrollar y vivirlas, ¿no? con intensidad para estar preparado con el futuro, ¿no? Con esa capacidad de adaptación, ¿no? Es decir, Anabel destaca también igualmente la conciencia de la situación y cómo se encuentran los colaboradores y cómo nos encontramos, ¿no? Nosotros también, ¿no? Esa actitud, yo creo, como siempre, yo la defiendo, que hoy es un buen día a pesar de que haya situaciones o hechos que no sean muy agradables para nosotros, pero estamos vivos todavía, con lo cual es un buen día y nos da fuerzas y ánimos para seguir y de esa manera será mejor. A mí me quedaban dos cosas. Primero, darte la enhorabuena, ¿no? A nivel Vox Populi, que no hemos tenido oportunidad de vernos físicamente como presidenta, ¿no? Unida al grupo de presidentes del capítulo de Madrid, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad y hay mucho por hacer y desde luego grandes profesionales pues que nos siguen y que comparten con nosotros y de los que aprendemos, ¿no? Que es importante. Never is late, es decir, que tenemos que aprender hasta el último día, ¿no? Y hasta el último minuto de nuestras vidas. Sí. Y bueno, darte las gracias por tu disponibilidad y por la apertura A ti, Alfonso. a este diálogo. A ti, Alfonso. Gracias a todos los asistentes. Yo creo que nos tomaremos más cafés. Creo que es un espacio pues distendido para estar escuchando y bueno, a través de vivencias personales yo creo que se aprende mucho y creo que es necesario, ¿no? Dice Miguel Ángel que si esta forma de trabajar se va a quedar,
o que cuando haya vacuna vamos a salir todos despavoridos. Lo hemos comentado, Miguel Ángel, yo creo que va a ser una mezcla. Hemos aprendido cosas nuevas muy interesantes que nos abren muchas posibilidades y yo creo que las hemos abrazado, nos vamos a abrazar ese cambio, aunque por supuesto lo presencial, mi opinión es que no debe de desaparecer. O sea, Claro. Sí. la interacción, el contacto, el ser humano es de contacto. Es verdad que nosotros particularmente somos una cultura de mucho abrazo y de mucho tocarnos, ¿no? Para darnos la enhorabuena y tal, pero creo que eso es positivo y que al final hay una parte de conocimiento a través de esa manera de interactuar que no debe de desaparecer. Ojalá podamos volver a recuperarla pronto, pero creo que nos vamos a quedar con muchas cosas positivas de esta situación y las vamos a adoptar. Las vamos a adoptar. Ok, bueno, pues gracias de nuevo. Si tenéis alguna pregunta, bueno, pues adelante, podéis hacerla a través del chat y si no, pues tanto Susana como yo encantados de recibir cualquier correo, cualquier llamada, incluso en vivo, ¿no? Sí. Dice Jesús Fernández, el tiempo lo dirá, pero yo opino igual. Esta metodología ha llegado a quedarse. Sí, Sí. Francisco, para dedicarte más tiempo a la familia, quizá por supuesto. el balance trabajo personal, trabajo profesional puede que esté más equilibrado. Sí, pero por favor, que los niños vuelvan al colegio. Si no, Claro, si no, esto hay días que en mi casa es una locura. O sea, estamos yo, claro. mi marido y mis 2 hijos. Y ha sido así en los últimos meses. Entonces, ha habido momentos que era difícil gestionar, sobre todo al pequeño, era complicado. Yo voto por teletrabajar, voto Sí, por esta virtualización de mucha parte de nuestro trabajo, pero de una manera pero consciente y tiene que tener, razonable. sí, Sí, con un equilibrio, ¿verdad? Yo creo que el sí, equilibrio es importante, ¿no? Dice sí. María Luisa, liderar desde la emoción con la mente liderada de sus prejuicios es una oportunidad. ¿Ok? Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, Aprendamos de esta situación y yo diría que estemos preparadas para la siguiente, ¿no? Porque yo dudo que sea la única pandemia que tengamos y dudo que sea el único problema que vayamos a seguir teniendo en el yo siglo creo que XXI. sí, yo creo que el siglo XXI vamos a tener muchas amenazas globales a Sí, sí, nivel que están llegando, cambio climático, a nivel ciberataques, a nivel pandemias, pero bueno, es una realidad que nos ha tocado. Yo sinceramente a veces pienso que soy afortunada. Esta época de cambio y transición que estamos viviendo, a mí me apasiona a nivel sí, claro. tecnológico y bueno, simplemente es verla como tú dices, ¿no? Hoy es un gran día y vamos a verla desde el Hacer punto que de mañana sea vista mejor, así es. exacto, Sí, exacto. porque tenemos la oportunidad, si hay todavía, pues desde nuestro gobierno, ¿no? A nivel de Estado hasta organizaciones públicas, administración local, etcétera, que necesitan muy mucho, ¿no? De la cultura de project management, ¿no? Y que si así Sí, fuese, las cosas pues podrían funcionar mucho mejor. Las residencias de ancianos, yo que he tenido una desgracia a nivel personal, familiar, muy cercana de mi cuñada que ha fallecido por el COVID y que tenía pues síndrome de Down. Pues hay una carencia en todos esos sí, lugares de poder gestionar las cosas y los recursos de mejor manera, ¿no? Entonces, que veamos todos que el project management se necesita y que lo transmitamos, ¿no? Tanto desde el capítulo como en nuestros puestos de trabajo y en nuestras reuniones presenciales o virtuales, pero que lo hagamos constar como que si tenemos la gran fortuna, ¿no? Y la bendición de tener una serie de habilidades o de ver la vida y el mundo de una manera determinada, que infectemos positivamente con una infección de actitud positiva a todo el mundo, ¿no? exacto, sí. Eso es, yo creo que es una asignatura pendiente, ¿eh? Y También. por último, también me gustaría refrendar lo que has dicho, ¿no? Del el gran evento para mí, el impacto que tuvo del evento de la mujer y en general no solamente de la mujer, sino de la diversidad, De ¿no? la diversidad. Que seamos conscientes de que la diversidad es importante y de que y necesita ser una constante para la mayor complementariedad del éxito de los proyectos. Sí, que Eh, perdamos el miedo a escuchar aquello que no nos gusta, porque yo creo que el miedo a la diversidad es por miedo a oír aquello que no queremos oír. Entonces, lo tenemos que entender como parte importante para poder mejorar y para poder sacar lo mejor, ¿no? Entonces, el miedo a la diversidad a veces es
pues bueno, pues por lo más fácil es buscarte el equipo que piensa igual que tú, pero es que no es el momento. Eso era en el siglo XX, cuando todo era muy estático. Ahora necesitas nutrirte de la mayor diversidad posible que te ayude a escuchar todo lo bueno, lo malo, lo que quieres, lo que no quieres oír, para lograr el mejor resultado, ¿no?, en los proyectos. Así es. Susana, mil gracias A por ti. todo y nada, estemos contentos. Gracias a todos los que os habéis conectado, compañeros y amigos, contribuidores del Project Management, siempre adelante. ¿Ah? Como siempre decimos, hoy es un buen día, mañana será mejor. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias a todos. Estad atentos al próximo café. Hasta pronto. Gracias. Hasta Adiós, Susana. pronto. Mil Hasta gracias. luego, Alfonso. Cuídate. Chao. Igual.